That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al primer capítulo, al primer episodio del programa Fin de la Historia. Quizá parafraseando al pensador norteamericano, japonés Francis Fukuyama, que en los años 90 empezó a difundir precisamente un libro que se llamó El fin de la historia. Quizá muy comentado por muchos, pero muy pocamente leído ese libro, en el sentido de que pregonaba precisamente las bondades y que el neoliberalismo se había impuesto o se iba a imponer en el mundo. La democracia liberal era su factor también determinante. Hoy, este primer capítulo, debo agradecer a Televisión Universitaria porque definitivamente vuelvo a mi casa después de muchos años, vuelvo a las pantallas para llevar este programa. Hemos hecho una saga, valga decirlo, en otros canales. Hemos hecho lo que significa la historia en profundidad, un programa donde hemos analizado las partes más importantes de la historia boliviana, política, social y económica. Hemos realizado otro ciclo durante la pandemia en otro canal colega, denominado La Historia Continúa, y esta saga va a terminar, espero que no el programa, con el fin de la historia. ¿Por qué el fin de la historia? Porque hoy en día estamos viviendo una crisis de la economía, una crisis de la salud, estamos viviendo una especie de crisis o fin de las ideologías, hay una crisis de la democracia en todos los países del mundo. Europa está de alguna forma retornando con visiones radicales. Francia, la sobrina de Marine Le Pen, que es Marine Le Pen, también encabeza un partido muy radical en Francia. Alemania, con la nueva alternativa alemana, muy cerca al nacionalsocialismo alemán. En Bolivia, en Latinoamérica, hace poco ganó un libertario de derecha que se denomina Javier Milei. Bolivia ha tenido algunos, han hablado de golpe de Estado. La izquierda y la derecha se están disputando de una forma estúpida, de una forma anacrónica, de una forma poco sensible del significado de este proceso. Se enmarcan solamente en decir fue golpe o no fue golpe, y vamos a tratar precisamente nosotros desde otro paradigma, desde otra visión, tratar de encontrar qué es lo que ha predominado en este mundo. Pues bien, para esto tenemos la presencia de dos importantes profesionales, dos grandes figuras del pensamiento nacional y, por qué no decirnos, latinoamericano. Estoy hablando del doctor Marcelo Arequipa. Marcelo, muchas gracias. Gran analista político, la figura actual del análisis político. Es bastante serio, por supuesto, desde un punto de vista muy académico, profesor en la Universidad Mayor de San Andrés y profesor en la Universidad Católica. Y también tengo el gusto de conocerlo y de poder contar con él para hoy día, para este programa, con el magíster Luis Claros. Él viene de una larga tradición de investigación en el CIDES de la UMSA, el posgrado de la UMSA. Ha trabajado mucho con Luis Tapia, tiene muchas publicaciones hechas y bueno, es una promesa seria del pensamiento boliviano y latinoamericano. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sandro, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Luis, también lo mismo. Gracias, Sandro, igual por... Vamos a romper el hielo para que no sea esta una cuestión... Bueno, había tratado de hacer este programa, El fin de la historia, un poco mostrar cómo ha ido desarrollando o degenerando, no sé cuál será la palabra, este proceso político que viene desde muy lejos. Las emergencias hoy en día de estas corrientes tanto radicales de izquierda como de derecha tienen antecedentes. Podemos hablar de los años 1920, 1930,
cuando emerge, digamos, con mucha fuerza el comunismo en Europa, y como una alternativa al comunismo empieza a surgir el fascismo, ¿no? Es decir, con esa mirada ya con una decadencia por aquellos tiempos de la democracia liberal, y posteriormente el nacionalismo va a tener una fuerza muy determinante. ¿Qué opinas más o menos de esta visión? Mira, Sandro, yo lo que identifico, lo que pienso cuando tú comentabas al principio del programa eso del fin de la historia, lo pienso más como cómo se cierran los ciclos políticos, los grandes ciclos políticos, ¿no? Y poniendo, digamos, un poco en contexto histórico esto, el comunismo, digamos, más el socialismo, no solamente han representado, creo yo, ciclos políticos grandes, sino también han representado verdaderas corrientes políticas, a diferencia de lo que probablemente hoy día está pasando, que uno podría decir es demasiado líquido lo que está ocurriendo hoy día, ¿no? No es algo tan sólido en realidad como... Utilizar una frase de Zygmunt Bauman. Claro, exacto, es así, es algo que no es sólido, no está, digamos. Uno no podría decir que hoy día nos estamos debatiendo frente a grandes ciclos políticos que representan además al mismo tiempo corrientes políticas también, digamos, fuertes. No lo van a representar, creo. Y creo que estamos más bien en momentos en los que cuando nos planteamos la idea de se acaba la historia, en realidad se acaba un ciclo político, pero lo que tenemos que empezar a analizar es qué ciclo político luego viene, es decir, qué otra cosa viene más adelante. Y ciertamente el comunismo y el fascismo, digamos, si quieres, para ponerlos en las antípodas, han representado una respuesta en algún momento a, sobre todo, creo yo, aspiraciones específicas de grandes conglomerados de la sociedad. Aspiraciones que venían muy vinculadas con criterios criterios ideológicos, fuertemente marcados según contextos determinados, ¿no? Italia y la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma, en realidad, digamos, para cerrar esta primera idea que tengo, es ciclos políticos, corrientes políticas fuertes, pero además han sido la expresión legítima y genuina de intereses y además ideologías determinadas que han marcado, creo, mucho el rumbo de la historia universal en el planeta. Definitivamente han marcado, digamos, incluso desde la Revolución Francesa, la posición de izquierda y derecha, ¿no es cierto?, que todavía seguimos arrastrando. Y esta situación hace... Tú hablas del fin de un ciclo y yo quisiera llegar al fin de la democracia o a la muerte de la democracia. ¿Qué está pasando? Luis, si tú, ¿cómo ves la emergencia, por ejemplo, de esos fascismos, la emergencia del nacionalsocialismo alemán, que en un país como Alemania, que era un país de gente, llamémosle culta, formada, empieza a pegar un populismo de derecha, empieza a generar esos antagonismos con otros sectores, llamémosle los judíos, y que hoy en día se está renovando. Es decir, si ustedes se fijan, Trump iba a hacer construir un muro con los mexicanos para evitar la migración. Hoy en día la migración en Europa está altamente criticada. El islamismo se está imponiendo en Europa, ¿no? Entonces, parece que algunas cosas van coincidiendo, ¿no? Bien, tal vez situando en un plano un poco más general esos dos fenómenos en concreto que has mencionado, el del ascenso, digamos, de la idea de comunismo y todo lo que implicó, y luego el ascenso en los 30 del nacionalsocialismo alemán, hay que situarlos ambos en el contexto de cierta forma de pensar la temporalidad y el horizonte histórico que es característica de la modernidad. O sea, la idea, por ejemplo, de progreso como algo definitorio de la modernidad se instaura hacia el siglo XVIII, ¿no? Y va a ser lo que va a marcar gran parte de nuestra percepción de la temporalidad y la forma en que los movimientos políticos van a empezar a asumir un sentido y dar un sentido a la práctica, ¿no? A sus prácticas. Y esto va de la mano de la disputa por ciertas formas de pensar la plenitud social. O sea, la idea de comunismo es una forma de buscar la plenitud social que va ganando espacios desde el siglo XIX, y el nacionalsocialismo también va a ser una forma de buscar la plenitud social humana, solamente que, creo, bajo una forma primordialista de pensar la identidad. En ese sentido, no hay que marcar, y creo que ahí estaríamos de acuerdo con Marcelo, contraposiciones tan tajantes. Si bien obviamente se enfrentan, no solo en el campo físico y fáctico, sino se enfrentan en varios niveles de lo que estas grandes ideologías
cómo estas grandes ideologías se han delineado, comparten terrenos comunes. Y un terreno común es esa idea de que mediante ciertas acciones en el mundo pueden cambiar, digamos, la situación de forma radical y llegar a una forma de plenitud social. Lo que están disputando en gran medida es la forma específica de esa plenitud social y los métodos para llegar. En el caso de la idea de comunismo, se basa en una idea fuerte y radicalizada, lo que podríamos llamar el imaginario democrático, finalmente, no en clave liberal, obviamente, pero sí en el sentido de extensión de las relaciones de igualdad, algo que, como has mencionado, se abre con la Revolución Francesa. Y en el caso del nacionalsocialismo alemán, sí hay una idea de igualdad implícita, pero restringida y reducida bajo una idea primordialista de la identidad que va a llevarle a todo lo que lleva, esa forma de esencialización de la identidad que implica exclusiones radicales y bueno, y todo lo que se conoce sobre el nazismo, ¿no? Yo quisiera solamente aumentar algo a lo que acaba de decir Luis, esta idea central del progreso, ¿no? Es decir, cómo conciben las sociedades la idea del progreso y la plenitud, ¿no? Eso creo que viene muy aparejado con la idea de ¿es a partir de lo colectivo o es a partir de lo individual?, ¿no? Y solamente para aumentar por eso una cosa a lo que decía Luis es el liberalismo político aparece, John Stuart Mill, por ejemplo, diciendo el progreso está en base a la participación y la igualdad, pero en función del individuo, no del colectivo. Y la propiedad privada. Exacto, del individuo. Es el individuo el que aquí determina en realidad todo lo que va a ocurrir en la relación entre el Estado y la sociedad y sobre todo en el tema de la participación política, ¿no? Entonces creo que la idea de progreso y la idea de cómo luego tú te puedes autorrealizar en una sociedad, por eso Marx habla del tema del famoso fetichismo mercantilista, ¿no? Justamente es por eso, es decir, porque a partir de qué nosotros hoy día nos visualizamos, eso podríamos preguntarnos hoy día, ¿qué es para esta sociedad, digamos, la idea de progreso? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Es a partir de las identidades como el nacionalsocialismo? ¿Es a partir de la ideología como el comunismo, digamos, y el socialismo? ¿O es a partir de los intereses y no tanto la identidad? Los intereses, pero en el sentido en el que hoy día aparecen, por eso estos ismos, ¿no? Que creo que en realidad reflejan más intereses que identidades en el fondo. Quizás son cosas que, bueno, habría que someter todavía, digamos, a un proceso de evaluación, ¿no? Pero un elemento, digamos, determinante en todo esto es la conformación del Estado, ¿no? Un Estado, digamos, más rígido, un Estado más fuerte, un Estado, digamos, paternalista. ¿Cómo lo ves? Bueno, volviendo una vez más a los movimientos que mencionaste, ahí siempre hay que recordar que, bueno, si nos plegamos un poco a la tradición marxista, no hay que olvidar que el horizonte final no tenía que ver con el Estado, no tenía que ver con la abolición del Estado. La famosa dictadura del proletariado en realidad es la dictadura de la clase universal, es la clase que se ha constituido en universal y en el sentido estricto no es una dictadura, la dictadura del proletariado es el momento democrático por excelencia. Ahora bien, lo que ocurre ya en términos fácticos es que, claro, estamos en un momento de fortalecimiento del Estado en casi todo a nivel mundial, bueno, también en un contexto de crisis, pero y eso va a calar muy fuerte, sobre todo en el ideal comunista, donde el Estado va a ser la forma de administración de lo social. Es algo que se viene jalando de tiempo, pero creo que eso va a llevarse al sum máximo del Estado como el administrador de la vida cotidiana, algo que se ha mantenido, más allá incluso del momento, que creo que ya se lo puede llamar momento, el momento neoliberal. El Estado ha seguido ejerciendo un rol de administrador, no solo estamos hablando de la economía y de la política, sino de la vida y de la cotidianidad. Y hay formas, bueno, en su momento podremos hablar de esto, contemporáneas, que muestran cómo el Estado, ¿no?, ha ido permeando la subjetividad, ha ido permeando las prácticas, incluso en los lugares donde concebimos que no existe Estado. Y creo que es algo a lo cual no solo responden estos dos movimientos de la primera mitad del siglo XX, sino es algo que igual se puede rastrear y puede ser uno de los ejes que definen a las sociedades modernas y también a las sociedades tardomodernas, ¿no? Vamos a hacer este primer corte acá en el programa. Estamos en el programa Fin de la Historia y al volver precisamente, Luis ya lo ha tocado, vamos a entrar a ver qué es lo que ha sucedido con la emergencia del neoliberalismo. Bien,
muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Fin de la Historia y estamos con el doctor Marcelo Arequipa y el magíster Luis Claros. Estamos hablando precisamente de la emergencia de nuevas formas de tratar de administrar el Estado. Hemos hecho un análisis de los años 20 y 30, donde van originándose precisamente estas miradas, tanto de izquierda a derecha, esas miradas radicales. Y ahora vamos a hacer un gran salto para poder hablar precisamente de lo que yo comentaba al principio del programa. Ronald Reagan y Margaret Thatcher habían en los años 80 hablado de la revolución conservadora. Quizás es una mezcla muy distinta, muy difícil de comprender, pero ellos propugnaban la promesa del neoliberalismo y en este caso la izquierda fue la víctima porque la izquierda no se puso al nivel de la economía. La globalización se impuso, la globalización en términos económicos se expandió al mundo y la mundialización de la cultura precisamente a través de la mirada cultural. Voy a empezar con Luis. ¿Tú crees que ha fracasado el neoliberalismo? ¿Tú crees que ha logrado su propósito cuando hoy en día en Europa está Inglaterra ya tratando de salir del conglomerado de países europeos que se ha venido a llamar la Comunidad Económica Europea? ¿Ha fracasado el neoliberalismo? En términos generales, creo que es evidente que ha fracasado el neoliberalismo. En términos específicos, tuvo un momento de éxito en la medida en que, en términos delimitados, fueron medidas concretas destinadas a aplacar ciertos momentos de crisis económica. Y ahí tuvo un éxito, ¿no? Que se prolongó durante un ciclo corto. Creo que al final el neoliberalismo se reveló como un ciclo más corto que lo que podría haber sido los ciclos nacionalistas, ¿no? que parecen un poco más persistentes y consistentes. Pero como digo, en tanto medida específica triunfa, pero en tanto configuración de un horizonte general que pueda reproducirse, fracasa definitivamente, ¿no? Y fracasa por lo que genera, porque lo que termina generando, como todos bien lo saben, son formas de diferenciación social cada vez más marcadas y de exclusión, ¿no? Incremento de pobreza y todo lo que conlleva aquello, y también, incluso bajo un discurso de inclusión ciudadana, genera reproduciendo formas sutiles de discriminación, ¿no? En este caso, por ejemplo, otro pensador italiano, Toni Negri, que ha tenido mucho éxito y después ha sido flagrantemente criticado, hablaba pues del imperio, ¿no? Es decir, que ya el imperio ya no se constituye en un solo lugar, sino que se expande en todo el mundo, y esa es precisamente la globalización y cómo había que hacerle frente al imperio a través de la conformación de la multitud, ¿no es cierto? Ahí hay que matizar un poco tal vez la idea de globalización, sin ir a contrapelo de Negri para nada, pero la globalización, claro, se presenta como un proyecto, sobre todo discursivo en gran medida, cuando, si uno recuerda, se hablaba de que todo había que pensarlo en términos globales, la aldea global, que no tenía sentido encerrarse. Pero, sin embargo, la globalización se despliega asimétricamente. O sea, como diría, siguiendo un poco a Stuart Hall o parafraseando a Stuart Hall, no es lo mismo vivir la globalización en Nueva York que vivirla en la ciudad de La Paz o vivirla en Coroico o vivirla en alguna otra locación. Es decir, la globalización se va a generalizar de forma diferenciada, ¿no? Y en ese sentido también las formas de resistencia van a ser diferenciadas, porque también ahí hay que tener en cuenta que estos procesos que se irradian desde un centro hacia el planeta no operan sobre una superficie en blanco, ¿no? O sea, hay densidades sociales y temporales en cada país, en cada región, que van a refractar esa irradiación, ¿no? Y esa refracción hace que sea imposible hablar de la globalización como un fenómeno uniforme u homogéneo. Lo que hay es diferentes formas de asumir la globalización, así como se puede hablar de diferentes formas de asumir la modernidad. Y eso es lo que creo que es interesante ver, porque ahí se van a habilitar incluso diferentes formas de pensar la resistencia. Porque una vez más, pensar que una forma en particular es la única modo de pensar los modos diversos en grado y en estrategias de resistir los procesos o asumir los procesos de globalización, nos puede llevar a simplificaciones
que terminen aplanando nuestras propias realidades y más bien donde, mediante el análisis, nos volvamos cómplices del fenómeno homogenizador que supuestamente queremos resistir. En ese sentido hay que tener mucha más apertura a las formas específicas, terreno a terreno, en que se ha ido refractando, asumiendo en muchos casos militantemente, en otros casos con grados de resistencia o en otros casos, como diríamos coloquialmente, dándole la vuelta, que puede ser los momentos de resistencia tal vez más exitosos, más que una resistencia frontal, esos momentos de darle la vuelta que tienen que ver con la informalidad, que tienen que ver con una serie de estrategias, en muchos casos de supervivencia, pero que dan, creo, la especificidad de la forma en que regiones como la nuestra se vive las globalizaciones, ¿no? Marcelo, cuando lo menciona Stuart Hall, me llama rápidamente la atención a la decadencia precisamente del pensamiento progresista hoy en día, ¿no? En aquellos tiempos era una efervescencia muy fuerte porque, como tú lo has mencionado, empezaban a partir de la globalización y la desgracia de la izquierda, si quieres, empiezan a refugiarse en la cultura, en los estudios culturales, en la escuela de Birmingham, ahí donde empezamos a emerger como ciudadanos del mundo, empiezan a emerger los indígenas, empiezan a emerger los LGTBs, el feminismo, es decir, la izquierda se refugia en un progresismo y en una visión culturalista de la resistencia, si vale el término, ¿no? Pero yo diría eso, agregando lo que acabas de decir, muy fragmentaria en todo caso, es decir, la izquierda se fragmenta, se quiebra en muchos ismos en realidad, ¿no? Algunos autores sostienen que los ismos, es decir, el feminismo, el ecologismo, ambientalismo, etcétera, no es que le pertenezca esencialmente a la izquierda, pero yo sí creo que está mucho más cerca de la izquierda que de la derecha, obviamente, ¿no? Está. Ahora, también dividiría un poco el plano o el tiempo, digamos, en el que el neoliberalismo o la democracia liberal ha estado vigente en dos sentidos. El primero aparece porque creo que hubo, en ese primer momento una necesidad de orden. Es decir, las sociedades reclamaron orden por varias circunstancias. En nuestro contexto latinoamericano estábamos pasando de una dictadura, es decir, teníamos que reconducirnos, ¿no es cierto?, en términos democráticos y ver qué es lo que íbamos a hacer como país. Pero además de eso, estábamos viviendo una verdadera crisis económica muy fuerte. Y eso no pasó solamente en Bolivia, ¿no? Es decir, pasó también en la región. Entonces, había como un empuje muy fuerte de cómo se pone orden en este caso. Y ahí la izquierda fracasa. Es decir, no es capaz de resolver, creo, en términos de mensaje y de propuesta a la gente de cómo va a poner orden en este país. Entonces, claro, ahí es más bien este neoliberalismo, esta democracia liberal, la que se termina por imponer, ¿no? Y luego el segundo momento, que es ya el momento en el cual también coincido con Luis en el hecho de hablar del declive, es decir, de la crisis, si quieres, del fin de la democracia liberal representativa. Y creo que eso tiene que ver en gran medida, eso está afincado en gran medida al hecho de que no han sabido administrar el horizonte que viene después. Se ha agotado, es algo como que empieza con una fuerza interesante de solución o de alternativa de orden, y luego no saben sostener la idea de progreso. Es decir, no se sostiene más que en dos cosas, creo. El tema económico, y eso genera las desigualdades que ha generado, digamos, en nuestro país es muy evidente eso. Y además tampoco saben sostenerlo en términos políticos. Por una razón, o sea, un ejemplo nada más. Creo que la democracia liberal representativa contemporánea que vivimos no ha estado nunca lista para esto que Bernard Manin habla de democracias de audiencias. Es decir, momentos en los que ya el hecho de que el candidato sea el mensaje sea rebasado completamente y de que en realidad los conglomerados de electores actúan ahora como si fuera un gran mercado esto, ¿no? Un gran mercado. Entonces ahí, claro, el criterio ideológico se atenúa mucho y en realidad empiezan a aparecer dos elementos que me parece que movilizan mucho a las sociedades hoy día. Ya no es el criterio ideológico tanto, no digo que no exista, sí existe, ya no lo es tanto, sino hay otros dos elementos, la identidad y los intereses. Esos dos elementos son los que van a empezar a movilizar a los electorados. Entonces, creo que la expresión, digamos, más nítida de la democracia liberal representativa, por eso no ha estado a la altura de eso, no ha estado a la altura de administrar esos dilemas, y ahí empieza a aparecer
pues esta otra forma de democracia que creo que igual hay que ocuparla también de alguna forma en el estudio, que es la democracia participativa y directa. Es decir, todo lo que ha empezado a aparecer con movimientos sociales, cabildos, referéndums, etcétera, etcétera, es algo que en realidad, me puedo estar equivocando, pero creo que ha empezado a aparecer a finales de los 90 en adelante con mucha fuerza. Y eso no lo ha sabido administrar esta democracia liberal representativa. Vamos a hacer un nuevo corte acá en el programa y al volver precisamente vamos a tratar de hacer incidencia en lo que ha sucedido. Pensadores de izquierda, cuando llega el neoliberalismo del 85 a Bolivia, y ya con el gobierno de Jaime Paz Zamora, pensadores de izquierda se pasan precisamente a enarbolar las ideas del neoliberalismo. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es El Fin de la Historia, un programa nuevo acá en Televisión Universitaria. Y estamos conversando muy gratamente con Marcelo Arequipa y Luis Claros. Luis, antes del corte mencionaba esa, digamos, forzada, no sé si forzada o acomodadicia posición de muchos pensadores bolivianos que eran radicalmente de izquierda, pertenecientes al Partido Comunista, a toda la izquierda boliviana, y que de la noche a la mañana se volvieron en consultores, empezaron a hacer grandes campañas para Gonzalo Sánchez de Lozada y enarbolaron precisamente este proceso neoliberal que había llevado adelante el gobierno de la coalición del MNR y de todos los partidos que conocemos. Bien, tal vez, obviamente, marcando una vez más en procesos generales, eso hay que entenderlo en el marco de lo que se llamó en cierto momento la crisis del marxismo, ¿no? Que fue una crisis no del marxismo en general, sino de una cierta forma de marxismo, el marxismo más, por decirlo de manual, el marxismo más duro, el marxismo que acuñaba las leyes de la historia como una forma explicativa absoluta. Y obviamente, ante un momento de cambio, este tipo de marxismo tan estrecho se resquebraja. Eso al calor, además de obviamente la deslegitimación de lo que iba ocurriendo en la Unión Soviética, que en cierto momento se constituyó en un campo de referencia para las izquierdas, y sumado a eso más al lenguaje democrático que fue cedido, ese fue uno de los problemas, el lenguaje democrático fue cedido por la izquierda hacia el otro bando, es decir, se lo descuidó y fue el otro bando el que se apropió del lenguaje democrático. Con esos elementos se generan casi todas las condiciones para que cierta izquierda, una izquierda un poco más dogmática, más bien salte, ¿no? Como pasar del amor al odio, así en un momento, salte y empiece a formar parte de toda esta democracia procedimental liberal que en cierto momento se monopolizó el término democracia. Eso yo creo es en gran medida lo que explica esto que es desde ciertas perspectivas se puede ver como abandono, traición, pero en general es porque se dieron las condiciones para ese tránsito, que tiene que ver también con problemas internos a la propia izquierda, obviamente, y a cierta forma de marxismo, que habilitan, digamos, que la transición no se vea en su momento como una traición, sino como un paso más bien a alentar lo que en ese momento se podía ver como algo parcialmente progresista, que era alentar procesos de reconstitución democrática. Pero insisto, ahí el problema fue que en el debate anterior se les dejó ganar el concepto de democracia. O sea, el significante de democracia se lo dejó articular una cadena equivalencial ajena a la izquierda en cierto momento. Y ese fue uno de los grandes errores, ¿no? Ahora, por ejemplo, esos errores a la izquierda les va a costar muy caro, ¿no? Porque van a estar alejados, por lo menos del pensamiento y menos de la administración del Estado, cerca de 20, 25 años, ¿no? Sí, y creo que le ha costado mucho, ¿no? Es decir, volver a conectar por lo menos no digo con los debates, sino por lo menos con las sensibilidades de la población en general. Es decir, volver a conectar con eso creo que le costó muchísimo porque, claro, no se debatieron, además, creo, actualizaciones acordes a la realidad que vivimos, ¿no? Hasta que llega el año 2000 en adelante, donde creo que el movimiento al socialismo es como una simbiosis de eso, creo, entre una identidad, digamos, bien indígena, pero también al mismo tiempo corrientes de la izquierda, digamos, un poco más tradicionales, entre comillas, ¿no? Y creo que esa simbiosis en realidad sirve de mucho. Y creo que eso era en realidad lo que al final de cuentas
era lo que teníamos que hacer como país, porque no vamos a olvidar, por ejemplo, a los tremendos problemas existenciales que tuvo, digamos, Fausto Reynaga, por ejemplo, en sus etapas, ¿no? Una etapa bien marxista, ¿no? Y después la última bien indianista, ¿no? Es decir, aparentemente unas dos cosas, en ¿no? un intermedio, autismo, medio gnóstico. Sí. Entonces creo que a partir del reconocimiento de esa simbiosis entre lo que puede ser, digamos, una izquierda ideológica y además una expresión, digamos, más nítida de la sociedad, digamos, con una identidad, digamos, cultural, creo que eso sirve más bien para generar esa suerte de este es el país que tenemos. Ese es el país que tenemos y es esa la expresión y no es esta otra de la democracia neoliberal, de la democracia liberal representativa, de lo que realmente es este país, ¿no? Creo que por eso conecta en realidad con las grandes mayorías. Procedimentalmente les sale muy bien como proyecto, procedimentalmente, pero creo que ahora otra vez nos devuelve a la pregunta que decías al principio, ¿hacia dónde estamos yendo? Porque yo lo que veo ahora mismo con preocupación es, después del Bicentenario, ¿qué va a venir? Porque creo que lo que estamos viviendo hoy día es un genuino fin de ciclo político también, de un ciclo político que ya se está agotando, se está terminando, y estos años son años de transición política, es decir, están cerrando ese ciclo político grande que hemos vivido desde el 2006 en adelante. En 2025 se va a cerrar ese ciclo. La pregunta es, ¿más hacia la derecha o más hacia la izquierda se va a inaugurar el siguiente ciclo? Solamente en términos procedimentales, porque otra vez mi hipótesis de fondo es que no va a representar una corriente política de fondo fuerte, es decir, no, solamente va a ser, digamos, en términos procedimentales, que es lo que queremos hacer como país. Porque creo que el horizonte, digamos, más estructurado, más de fondo, todavía ni lo hemos tocado y tampoco veo que los actores políticos ni los sectores académicos estén, digamos, interesados en tocarlo. Luis, lo que menciona Marcelo es muy importante, esas oleadas que vienen, el giro a la izquierda, el famoso giro a la izquierda en los años 2000, digamos, Venezuela, Argentina, Bolivia, otros países empiezan a girar a la izquierda. En el caso nuestro, digamos, con una visión genuina de indigenismo, indianismo, y no es atribución del movimiento al socialismo, ¿no? Sino más bien es atribución de Felipe Quispe, de todos los movimientos indianistas en nuestro país, y que Evo Morales se sabe aprovechar muy bien, y toda la izquierda, digamos, tradicional se apropia de esa situación. Pero, ¿qué es lo que sucede, no? Ahora estamos retornando como un péndulo nuevamente a visiones de derecha en este caso. Hace poco, lo mencionaba en la presentación, ayer o anteayer, la semana pasada, gana las elecciones en Chile un radical, ¿no es cierto? En la Argentina aparece un libertario y así sucesivamente hay una nueva ola que ya no quieren estar ni con la derecha ni con la izquierda y quieren destruir el Estado. Bueno, este fenómeno que habrá que explorar en los siguientes años, ver qué fuerza real van adquiriendo, parece ser, en términos sencillos, una reacción justamente a la ola de izquierda, ¿no? Eso parece ser lo más evidente, que a su vez fue una reacción a la crisis del neoliberalismo, ¿no? Entonces, más parece una especie de ciclo, ¿no? Tenemos el momento en que el neoliberalismo asciende, se le deja el discurso de la democracia, se le deja el discurso de la diversidad cultural bajo el discurso multiculturalista. Luego la izquierda aprende y un poco incorpora, pero como bien lo dijiste, o sea, no es el protagonista también del ciclo, de nuestro giro a la izquierda tradicional no va a ser la protagonista, sino van a ser los movimientos, sobre todo el movimiento indígena en tierras altas, pero bueno, también en tierras bajas. Y esto va a generar y se va a articular finalmente en un proyecto nacional popular, que va a tener como una beta fuerte el lenguaje más bien de la diferencia, un lenguaje de la diferencia, el Estado plurinacional, pero a la vez el potenciamiento del Estado. Y lo que ahora tenemos es una reacción, en Bolivia todavía creo no muy testeable, que justamente cree que el horizonte no va a pasar por más Estado, no va a pasar por el reconocimiento de la diversidad en ese sentido progresista, ¿no? Sino justamente pasa por entender un fuerte, creo, un marcado individualismo que hace además alusión a la escuela austríaca, que también es una de las fuentes del neoliberalismo, y que justamente opera como una reacción casi en las antípodas, con grandes posibilidades de articular, digamos, amplios sectores en la medida en que el anterior
escenario articulador de lo nacional popular se va resquebrajando. Yo creo que en Bolivia va a costar mucho articular ese escenario vinculado a un discurso liberal radical por la propia cultura política que tenemos. O sea, Bolivia es un lugar altamente organizado, microorganizado, ¿no? En ese sentido puede haber resistencias de todo tipo. No digo que sean de izquierda, para nada, simplemente que son otras formas que tal vez no van a dialogar o no van a articularse o no van a ser recuperadas por estas nuevas corrientes. Los progres ahora se están llamando, ¿no? Claro, que recogen además el lenguaje fuerte de la libertad, justamente en esta clave más de un liberalismo contemporáneo, radical, antiestatal. Pero en Bolivia eso yo creo que tal vez no debería ser nuestra principal preocupación. A mí me preocupa otra cosa que la denuncio y le he dicho en más de un lugar, es que en Bolivia más bien si hay un giro hacia la derecha no va a ir por un discurso libertario, sino va a ir más bien por que ya está muy anclado, una especie de deseo inconfesado de otorgar la capacidad de punición cada vez más al Estado. Y eso lo veo en movimientos progresistas, lo veo en las... Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es El Fin de la Historia por Televisión Universitaria, mi casa. Vuelvo de muchos años y les agradezco a todo el director, al rector de la Universidad Mayor de San Andrés, al jefe de producción y a mis compañeros que de muchos años los he vuelto a ver. Les agradezco mucho por darme esta apertura en mi hogar, definitivamente. Gracias. Marcelo y Luis, Marcelo, hablábamos precisamente de ese giro quizá a ese radicalismo tan fuerte. Yo mencionaba que están apareciendo los cadáveres en video de Banzer, de los dictadores, y quizá ese es lo que nos espera, ¿no? Es como un leitmotiv ahora, ¿no? Es decir, la idea del orden. ¿Quién impone orden en este lugar? Porque, a mi juicio, ha habido durante estos 2 últimos años una especie de vacío de representación política, sobre todo de aquellos que están entre el centro y están yendo hacia la derecha, ¿no?, del espectro político. Hay un vacío, es decir, no encuentran representación política. Y en ese no encontrar representación política tienen al frente el otro bloque que pues lo que ha hecho también no es acercarse, digamos, un poco en términos estratégicos para poder imponer, digamos, o articular, si quieres, un proyecto, ¿no? No han intentado acercarse estratégicamente. Lo que han intentado más bien es arremeter con todo, es decir, con acciones mismas, con todo, frente a ese otro lado. Y entonces ese otro lado, lo que ha hecho, lejos de pensar en que una propuesta del centro es la que tiene que primar, es más bien recluirse más hacia el extremo, ¿no? Y ahí pues han empezado a aparecer ciertos personajes que mediáticamente jalan mucho. Tú decías hace rato las redes sociales, es decir, a partir de las redes sociales jalan mucho, no sé si se llama rating, sino audiencia en realidad, ¿no? Jalan mucha audiencia
Y jala mucha audiencia, creo, porque justamente están muy influenciados o viven muy abanderados de lo que decía Luis, de ese discurso de el orden y, digamos, el traspasar esta línea desde hay que anular la sigla de tal partido hasta hay que matar a los violadores, ¿no? Es decir, aquí son las cosas y esas son las únicas formas en las cuales vamos a poner orden en este país. Y ya hemos visto, Víctor Hugo Cárdenas quería repartir armas a las mujeres, ¿no?, en su campaña, y el Chi hablaba del odio a los LGTB, ¿no es cierto? Sí, es decir, y esas expresiones suenan hoy día como que muy naturales, es decir, es muy peligroso porque hay una suerte de naturalización ya de estas expresiones duras, ¿no? Y hay una naturalización también de la violencia, incluso es decir, la vemos, claro, nos espanta un poquito, pero ya hay una naturalización de estos hechos. Y además eso, claro, lleva mucho empuje de decir, bueno, hay que hacer algo con eso, pero la única opción para hacer algo con eso son medidas radicales, son medidas extremas. En términos políticos no queremos medidas radicales, en términos económicos tampoco queremos medidas de shock, pero en términos sociales hoy día sí queremos medidas de shock. Y son medidas que tienen que ser, digamos, punitiva y penalmente bien implementadas y duramente además, ¿no? Luis, se está repitiendo, por ejemplo, fines de los años 60, se ha instalado el miedo al comunismo, se llamaba, ¿no es cierto?, porque los barbudos en Cuba habían triunfado con la Revolución Cubana, y aquí se había instalado precisamente el Parlamento en la Plaza Murillo, la Asamblea Popular, y bueno, la única salida era llamarlo a Banzer para que ponga orden, paz y trabajo, ¿no es cierto? Sí, bueno, se reinstalan esos discursos, pero claro, en condiciones muy distintas. O sea, el proceso de los 50 y 60 en Latinoamérica va a ser muy distinto a lo que vivimos ahora, ¿no? No se puede comparar la fuerza de la Revolución Cubana ni siquiera con estos momentos de gobiernos progresistas. Son historias muy distintas que en cierto momento van a dialogar. Ahora, eso es lo preocupante, o sea, se está reinstalando más que el miedo al comunismo, y quiero volver en realidad a la idea anterior, una suerte de lenguaje común, que como igual lo enfatizamos, creo ahí coincidimos plenamente otra vez con Marcelo, reactualiza una idea de defender supuestamente al individuo, pero a costa de ejercer represión sobre los otros, ¿no? Y una represión además al amparo de la legalidad y del Estado. Y eso no solo tiene signo de derecha, a eso me refería con que hay un proceso conservador y hasta llamaría reaccionario que se mueve incluso al nivel de la sociedad civil, que trasciende el signo político. Ahí recordar igual no solo a Víctor Hugo Cárdenas o a Chi, en cierto momento, si mal no recuerdo fue en el ámbito de la constituyente, uno de los más altos dirigentes políticos del movimiento del socialismo volvió a meter el tema de la pena de muerte y reaparecía, ¿no? Esa necesidad de creer que todo se soluciona con cárcel. Llegó al momento todo lo que se desencadenó en Bolivia en el 2019, que tal vez fue uno de los momentos represivos más intensos que se han vivido en los últimos fácilmente 30 años o más, tenía condiciones gestadas por el propio movimiento del socialismo, o sea, una serie de paquetes de leyes hechas bajo un tono moralizante absurdo, abrieron las puertas a que el momento en que se ocupe o otro ocupe el Estado pueda poner en marcha funcionamientos represivos. Y bueno, no vamos a entrar en coyuntura, lo sé, pero contextos recientes que tienen que ver con una ley ahí muestran que no han aprendido la lección. O sea, se siguen generando instrumentos que se los trata de vender como muy válidos, muy legítimos, de corrección moral y no sé qué, pero que en realidad lo que hacen es ampliar la capacidad de poder punitivo del Estado e introyectar en la sociedad ese deseo de poder punitivo. Yo creo que ese es el mayor peligro que se siente, porque eso sí puede generar una predisposición social a la cancelación democrática. Pero ahora la izquierda tampoco está haciendo mucho, ¿no? Se les han acabado las ideas a los zurdos, no se quieren aferrar a este momento y se acabó, ¿no? O sea, no existe nada, ¿no? Y van a ser atravesados por la fuerza de este surgimiento, ¿no? Una cosita más, sí, simplemente. Sí, claro. Creo que un ejemplo de esto fue que el 2019, por lo menos en los ámbitos urbanos, la gente no se espantó, es más, saludó y hasta bendijo, me animaría a decir con algo de ironía, a las Fuerzas Armadas en las calles. Eso a mí me pareció terrible, o sea, ver a las Fuerzas Armadas en las calles con armamento de guerra,
Me pareció una de las cosas más tristes para el fenómeno democrático. Pero diversas formas de justificación, muchas de ellas además atravesadas por racismo, muestran que hay una disponibilidad social muy peligrosa a que si esto sigue intensificándose, llegamos a una cancelación democrática que hace 5 años era impensable. Pero creo que se están generando condiciones a nivel de la intelectualidad, a nivel de la cotidianidad, etcétera, de la política, para mostrar que tal vez en cierto momento la democracia, tal como la conocemos ahora y la ejercemos, es prescindible. Y ese creo es el mayor peligro, no abandonar eso. Un elemento que me llama la atención, por ejemplo, el año 2019, cuando se da esta revuelta, para no tomar otro término, fíjate que los que enarbolan son los jóvenes, ¿no? Con una visión quizá no muy clara hacia la derecha o hacia la izquierda, pero era una especie de representatividad de los jóvenes indignados, ¿no? Es decir, una especie de nuestra característica del programa Fin de la Historia lleva al Guasón, y ustedes han debido ver la película de Philip Tofts, ¿no es cierto? De Todd Phillips, en realidad, en la cual se ve emerger a un payaso que se convierte en el líder precisamente de los indignados. En los Estados Unidos, el blanco contra el blanco, ¿no es cierto? En la Argentina lo mismo, o sea, tampoco solamente es la izquierda o los pobres o los negros, sino la gente, la clase media indignada, los indignados, ¿no? Que están haciendo escuchar y que no encuentran una salida, ¿no? Sí, creo que eso es en gran medida es responsabilidad de ese componente que tiene que ver con que a los jóvenes se los ha, sobre todo a las generaciones de ahora, ¿no es cierto?, se los ha despolitizado mucho del debate, es decir, se ha vaciado el componente de la politización en el debate y se les ha dicho más bien que, primero, globalización, todos somos horizontales y todos estamos conectados entre todos. Mentira, no era cierto, ¿no? Segundo, no existe derechas e izquierdas. ¿Para qué vamos a hablar de derechas e izquierdas cuando en realidad todos tenemos una defensa por una causa específica, ¿no? Eso es lo que tenemos que defender y en esa medida nos juntamos, nos unimos ricos con pobres en torno a una defensa de una causa. Y esa es otra mentira. Es decir, por eso han despolitizado tanto el ambiente y la discusión que han vaciado de contenido aquello que se entiende por política, que es conflicto y disenso. Es conflicto y disenso. Y hay relaciones que son naturales de desigualdad. Y en base a eso, antes en los 80s, en los 90s, pues las sociedades se movían. Hoy día no. Hoy día se ha despolitizado tanto eso que, por eso decía, puede aparecer alguien mediáticamente muy fuerte y puede decir, por ahí tenemos que ir. Y ese por ahí tenemos que ir no es necesariamente un nuevo horizonte, sino más bien es esa expresión de lo que decía Luis hace rato, reaccionaria de decir, por aquí tenemos que ir, que salgan los militares, o vamos a rezar a las puertas de los cuarteles, ¿no? Es decir, vamos a pedirles a ellos que se impongan sobre los políticos. ¿Por qué? Porque no confiamos en los partidos, porque no confiamos en las instituciones políticas, porque no confiamos en la clase política en general y porque los niveles de confianza, por lo menos a nivel de Latinoamérica, sobre las Fuerzas Armadas está por muy encima de todos esos que acabo de decir. Es decir, hay un nivel de confianza que creo yo que es ya igual preocupante sobre el tema de las Fuerzas Armadas. Es decir, la gente confía mucho más en las Fuerzas Armadas que en los partidos políticos. Y eso debería de verdad llevarnos a un debate quizá más profundo de, más allá de decir, bueno, es que las Fuerzas Armadas son, digamos, los garantes hoy día, digamos, de la democracia. Mentira, no creo que sea así. Yo creo que más bien hay que debatirlo en un contexto en el que estamos viviendo, por eso otra vez con ese elemento punitivo muy fuerte y esa predisposición que hay hoy día a que el orden sea el que prevalezca por encima de cualquier cosa. La pandemia, si algo nos ha enseñado, es que en gran medida las sociedades han demostrado estar dispuestas a renunciar a libertades políticas a condición de sobrevivir, a condición de que les garanticen que van a vivir. Y eso es peligroso también, es decir, renuncias a libertades políticas a condición de que puedas tener algo aparejado para poder sobrevivir, ¿no? Luis, palabras finales, ya nos están apurando. Palabras finales. Bueno, la historia no tiene fin. Pero lo que sí puede tener fin es ciertas cosas que hace un tiempo nos parecían irrenunciables, como el horizonte democrático, y ante eso, por lo menos quienes nos sumamos a ese horizonte, tenemos que estar alertas. Fin de la historia no tiene fin, pero sí la democracia huele a cadáver. Hay que ver esta situación. Este es un primer programa donde vamos a ir analizando desde la academia, desde la Universidad Mayor de San Andrés, sin espectáculos, sin show,
haciendo verdadero análisis. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune.